Hola, soy la doctora Clara Saldarriaga, especialista en cardiología de Medellín, Colombia. Soy la jefe del programa de cardiología de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y hoy vamos a discutir unos temas muy interesantes. Voy a empezar hablando de hipertensión arterial y vamos a hacer una primera intervención donde voy a hablarles de algunos aspectos que son claves a la hora de ver estos pacientes. La hipertensión probablemente es una de esas causas que ustedes verán todos los días en su consulta. Es una de las enfermedades crónicas más frecuentes en el mundo. Probablemente ustedes se sorprenderán si les cuento que hay 1.4 millones de personas con este diagnóstico y lamentablemente solo el 14% de ellas están controladas y están cumpliendo con las metas que, como les voy a mostrar, nos proponen la Organización Mundial de la Salud. Este es un llamado grandísimo de atención a en nuestras manos está la posibilidad de cambiar la historia de estos pacientes, porque la hipertensión es el precursor de dos patologías bastante complicadas y que generan una carga importante de morbilidad y de mortalidad para la población general, que son la enfermedad renal crónica y la insuficiencia cardíaca. Pero todos tenemos la posibilidad de hacer algo para mejorar el tratamiento de estos pacientes y el diagnóstico y, por supuesto, la prevención. Voy a empezar recordándoles algunas cosas básicas, por qué las personas desarrollan hipertensión, cuáles son aquellos mecanismos fisiopatológicos que están activos y quiero empezar diciéndoles que si ustedes se imaginan el sistema circulatorio como la suma de una bomba, que es el corazón, que está conectada a una serie de tubos que van a ser las arterias, entenderán entonces que hay dos razones desde el punto de vista hemodinámico por las que los pacientes desarrollan la hipertensión. La primera es el aumento de las resistencias vasculares periféricas. Esto quiere decir el aumento del tono de las arterias de los pacientes. Y en segundo lugar, el otro mecanismo que explica la hipertensión en algunos pacientes es el aumento de la contractilidad, el aumento de la inotropía cardíaca. Entonces, estos van a ser los dos fenómenos más importantes que van a explicar la regulación de la presión arterial en las personas y, por supuesto, tanto el sistema circulatorio como el corazón van a estar bajo la influencia de estas vías fisiopatológicas que les estoy mostrando acá. En la hipertensión, entonces, es muy importante el aparato yuxtaglomerular, porque en estos pacientes tenemos una activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, donde vamos a tener un aumento de la producción de renina, perdón, y al aumentarse la renina, pues vamos a tener una retención de sodio y agua a nivel renal. Y esto va a generar un aumento en la precarga y de esta manera vamos a tener entonces aumento sostenido en las cifras de presión arterial. Primer mecanismo que quiero que recuerden el día de hoy, la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Este mecanismo parece estar más activo en algunas poblaciones que en otras. Por ejemplo, siempre se ha planteado que las poblaciones de raza negra parecieran tener menos activo este sistema que otras poblaciones. En segundo lugar, tenemos también una alteración importante en los vasoreceptores que tenemos en algunas partes del cuerpo, como por ejemplo en las carótidas tenemos vasoreceptores y al tener una alteración en lo que sensan estos vasoreceptores, vamos a tener una activación del sistema nervioso simpático. Y al activarse el sistema nervioso simpático, vamos a tener una liberación de catecolaminas, de norepinefrina, y vamos a aumentar de esta manera la excitación cardíaca, se va a aumentar la contractilidad, vamos a tener además fenómenos de vasoconstricción y de esta manera vamos a tener una elevación en la presión arterial. La activación simpática parece ser un mecanismo que es mucho más activo en las personas jóvenes que son hipertensas y también en las fases iniciales de aparición de la hipertensión arterial. Mientras que la vasoconstricción parece ser el mecanismo que es más activo en personas ancianas, en pacientes de mayor edad. Entonces, quiero que recuerden y que se lleven a casa el mensaje de por qué aparece la hipertensión en los pacientes, activación del eje renina-angiotensina-aldosterona, aumento del tono simpático y recuerden estos dos mecanismos, la vasoconstricción y el aumento de la contractilidad cardíaca. Vamos ahora a movernos a un escenario bastante importante
y esto es muy básico, pero creo que es clave porque con frecuencia tenemos errores en la toma de la presión arterial. Y el primer pilar de identificar a estos pacientes de una manera adecuada es estar seguros que estamos haciendo una toma correcta de la presión arterial. Aquí les muestro entonces esta propuesta muy interesante que se publicó en el 2019 sobre cuáles deberían ser los pasos que tenemos que tomar para tomar bien la presión arterial. En primer lugar, el paciente tiene que estar sentado con la espalda recostada sobre algo, como por ejemplo acá les estoy mostrando el espaldar de la silla. Segundo, tiene que tener la vejiga vacía. Recuerden que la sensación de tener la vejiga distendida puede aumentar el tono simpático y darnos mediciones erróneas de la presión arterial. 3, las piernas no pueden estar cruzadas. Si cruzamos las piernas, pues estamos haciendo algo de efecto de aumento en la precarga en los pacientes y eso va a alterar la presión arterial. 4, las piernas deben estar sobre el suelo. No debemos conversar con el paciente debe estar en silencio mientras tomamos la presión arterial. El brazo del paciente debe estar descansando sobre una superficie que puede ser, como les estoy mostrando acá, este escritorio o sobre la pierna del paciente. Debemos retirar la ropa que está cubriendo el brazo. Si tenemos una camisa, una chaqueta, algo que esté interfiriendo entre la adecuada colocación del tensiómetro y el brazo del paciente, pues vamos a tener mediciones erróneas de la presión arterial. Y finalmente necesitamos seleccionar el brazalete del tamaño correcto a el cuerpo del paciente. Tenemos con frecuencia errores grandes en la toma de presión arterial en pacientes muy delgados o en pacientes obesos y por eso tenemos que familiarizarnos con la medida de los brazaletes para tomar la presión. Aquí les voy a mostrar unas fotos donde vamos a identificar cuál fue la falla en la técnica de la toma de la presión arterial. Y este es el primero. ¿Qué no es correcto acá? Bueno, yo estoy viendo dos cosas que no son correctas. La primera es que este brazalete no está suficientemente ajustado. Dos de los errores más frecuentes son poner el brazalete demasiado suelto o ponerlo demasiado apretado. Entonces debe estar ajustado al brazo del paciente, que debe estar sin nada descubierto y debe estar adecuadamente ajustado al brazo. Y el segundo error es que este brazalete está muy abajo. Recuerden que tiene que cubrir 2/3 partes del brazo del paciente y debería estar por lo menos unos 2 o 3 centímetros por encima del codo. Acá les estoy mostrando otras mediciones erróneas. El primer recuadro, que es el del lado superior izquierdo. Si el paciente tiene mal puesto el tensiómetro, aquí está justamente en el codo, muy abajo, no vamos a tener una adecuada toma de la presión arterial. Y el paciente del lado derecho, en la parte superior de esta pantalla, es un paciente muy obeso. Probablemente si tenemos que buscar la manera de tener un brazalete que le cubra las 2/3 partes de su brazo. Si le ponemos uno muy pequeño, la medición va a ser errónea. En el recuadro inferior izquierdo estamos viendo una posición incorrecta del brazo. El paciente tiene el brazo levantado. Y finalmente, del lado inferior derecho de la pantalla, están viendo a esta paciente. Es una paciente anciana con un brazo muy delgado que también le queda grande el brazalete. Entonces, de esta manera hemos resumido los errores más frecuentes a la hora de tomar la presión arterial. Es importante porque en los equipos de salud a veces es la enfermera la que está tomando la presión arterial. A veces tenemos personal que no es personal médico a cargo de estos pacientes o incluso a veces los pacientes tienen en su casa un monitor de la presión arterial y yo siempre en el consultorio les pido el favor que me expliquen ellos de qué manera se están tomando la presión arterial en su casa para estar seguros que el paciente tiene un adecuado conocimiento de la técnica o si tenemos que reforzar algo, aprovechamos para hacerlo en la consulta. Muy bien, y para ponerlos en contexto sobre cómo se hace el diagnóstico de la hipertensión arterial, qué exámenes son indispensables, les voy a contar este caso de la vida real. Este es un paciente que se llama José, tiene 46 años y trabaja en una constructora. Refiere que últimamente ha estado muy estresado porque ha tenido mucho trabajo, muchas cosas en que pensar, jornadas muy prolongadas de trabajo y está preocupado por muchas cosas que están pasando en su vida.
Viene a la consulta por síntomas inespecíficos y durante el examen físico lo encuentran hipertenso. Y acá les voy a mostrar el examen físico de José. Llegó al consultorio con 145/98 y le tomamos bien la presión, hicimos bien la técnica. El pulso está en 95 y además aquí empezamos a ver otras cositas importantes. José tiene un índice de masa corporal de 31, lo cual lo califica como un paciente con obesidad grado 1 y por lo demás el examen físico es completamente normal. Y aquí empiezan todas las preguntas respecto a este caso. ¿Será que este paciente está hipertenso, según la definición actual de las guías? ¿Será que este paciente tiene una hipertensión de bata blanca? Porque siempre los pacientes cuando llegan a consulta y uno se encuentra hallazgos como estos, le dicen a uno, no doctora, es que yo venía corriendo a la cita, es que estaba muy apurado porque pensé que iba a llegar tarde, es que estaba preocupado por lo que usted me iba a decir, pero yo no tengo la presión alta. Entonces, aquí necesitamos aclarar varias cosas con este paciente. Y quiero mostrarles que una de las estrategias que se resalta en el abordaje del paciente hipertenso reciente es que deberíamos movernos un poco más a tomar la presión por fuera del consultorio. Pedirle a nuestros pacientes que se hagan ya sea una toma seriada de presión arterial o si tiene un dispositivo en casa que él se haga unas tomas o si tenemos la opción de tener un monitoreo ambulatorio de 24 horas, hacerlo. Yo sé que en nuestros países no siempre la gente tiene la posibilidad de tener un monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas. Si esto no es posible, yo le hago al paciente un cuadro en el consultorio donde le pido el favor que se tome la presión en la mañana y en la noche antes de los medicamentos durante una semana y me traiga los resultados. O si, por ejemplo, hay una enfermera en el puesto de salud que puede hacerle unas tomas seriadas de la presión arterial, le solicito al paciente que se haga unas tomas ambulatorias durante 3 días y traiga los resultados. Tiene un inmenso valor mirar la presión arterial del paciente por fuera del consultorio. Bueno, este paciente vino a vernos ya con los resultados del monitoreo de presión arterial y aquí les estoy mostrando que la presión promedio está todavía peor de lo que vimos en el consultorio. 152/92. En el día tiene 158/85 y en las noches tiene 119/78. Esto quiere decir, la presión en la noche baja más del 10% de lo que es en el día y eso lo clasifica como un paciente hiperpositivo. Revisemos entonces cuáles son los puntos de corte para definir la hipertensión a la luz de los criterios actuales. Si yo le tomé al paciente la presión en el consultorio y la encontré por encima de 140 la sistólica o mayor de 90 la diastólica, el paciente tiene diagnóstico de hipertensión. Pero si esa medición se hizo ambulatoria, y miren qué importante este punto de corte. Si el paciente se tomó la presión en casa, si yo le hice un monitoreo ambulatorio de presión arterial, o si le hice una toma seriada de presión arterial y el paciente llega con números por encima de 130 la sistólica o por encima de 90 la diastólica, el paciente tiene hipertensión arterial. Miren entonces qué importante entender en qué momento vamos a hacer la medición de la presión arterial y el gran papel que tiene la medición ambulatoria de los valores tensionales del paciente. Y si ustedes, por ejemplo, están revisando los datos de un monitoreo ambulatorio de 24 horas, el promedio debe ser menor a 130/80. Si miran los datos del día, debe ser menor a 135/85, pero en la noche los pacientes deberían tener menos de 120/70 de presión arterial. Y a veces uno encuentra cuando analiza los monitoreos de los pacientes que en la noche el paciente tiende a presentar elevaciones de la presión arterial. Estos pacientes que tienen elevación de la presión en la noche son pacientes que se llaman hiperinvertidos y nos deben llevar a pensar en etiologías secundarias de la hipertensión arterial. Por ejemplo, la apnea del sueño es una de ellas. Y teniendo claro entonces estos números, tenemos que entender que una vez diagnosticamos la hipertensión, debemos tener una meta. ¿A cuánto deberíamos bajarle la presión arterial a los pacientes? Entonces, digamos que la meta esencial debería ser bajarle al menos 20 la sistólica, 10 la diastólica y llevar al paciente a menos de 140/90. Sin embargo, en algunas situaciones puntuales podemos ser un poco más estrictos.
Por ejemplo, los pacientes jóvenes, menos de 65 años. Con ellos no tenemos muchas consideraciones de seguridad ni preocupaciones pensando que de pronto el paciente pueda tener episodios de caídas o de hipotensión ortostática. Entonces somos más estrictos y recomendamos que estos pacientes tengan una meta de la presión arterial por debajo de 130/80. Por el contrario, si es un paciente mayor de 65 años, somos un poquito más laxos y la meta de reducción de la presión arterial es menos de 100, hasta menos de 140/90. Y recuerden que estos pacientes deberíamos controlarlos por lo menos durante los primeros 3 meses del diagnóstico de la hipertensión. Esto va a ser clave para que podamos reducir su riesgo de daño de órgano blanco. Voy a mostrarles ahora 4 cosas importantes y es que podemos tener un fenotipo de la hipertensión que se llama la hipertensión de bata blanca. Entonces, aquellos pacientes que yo tengo en el consultorio con más de 140/90, pero que cuando les tomo la presión por fuera del consultorio y tienen menos de 130/80, se llaman los pacientes con hipertensión de bata blanca. Y en este grupo de pacientes lo que debemos hacer es control del estilo de vida, recomendaciones de cómo bajar los factores de riesgo cardiovascular y no perderlos de vista. Algunos de ellos con el paso del tiempo pueden desarrollar hipertensión. En el otro extremo les tengo el paciente que tiene hipertensión enmascarada. Este es otro grupo bastante importante y son pacientes que en el consultorio la presión está bien, menos de 140/90, pero cuando uno les hace una toma por fuera del consultorio se encuentra que tienen más de 130/80. ¿En quién sospechar hipertensión enmascarada? Pacientes que tienen mucho daño de órgano blanco, por ejemplo, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, hipertrofia ventricular izquierda, y cuando les tomamos la presión en el consultorio está bien. Entonces, en estos podemos sospechar hipertensión enmascarada y debemos hacer tomas ambulatorias. Acá les resumo entonces los 6 fenotipos que podemos encontrar en pacientes hipertensos. Pacientes normotensos es el que tanto en la casa como en el consultorio tiene la presión normal. El hipertenso de bata blanca, que recuerden que en el consultorio tiene la presión elevada, pero fuera del consultorio tiene menos de 130/80. El hipertenso enmascarado, presión normal en el consultorio, pero más de 130/80 en la casa. Hipertensión sostenida, el que tiene la presión alta en la casa y en el consultorio. Hipertensión nocturna, el que sube las cifras tensionales durante la noche. Recuerden pensar en estas causas secundarias, indagar por síntomas de apnea del sueño. Y finalmente el paciente no hiper, que es el que no le baja la presión un 10% durante la noche. Estos pacientes, esta también es una pérdida de un mecanismo fisiológico de regulación cardiovascular. Pero hablemos un poco acerca de cuándo sospechar hipertensión de bata blanca y cuándo realmente el paciente está hipertenso. Acá les estoy poniendo 2 escenarios clínicos. El primero es el caso de Ana, que llega a la consulta y durante la evaluación del examen físico tiene 145/80. Y en segundo lugar está el caso de Pedro, que llega a la consulta y durante la evaluación tiene 160/100. ¿Cuál de estos 2 pacientes tiene una mayor probabilidad de tener hipertensión de bata blanca? Definitivamente, Ana. Porque Ana tiene cifras tensionales que están ligeramente por encima de lo normal. Cuando yo encuentro un paciente que tiene más de 160 de sistólica o más de 100 de diastólica, es muy poco probable que estemos frente a un paciente que tiene hipertensión de bata blanca. Pacientes con cifras más elevadas, menos probable la hipertensión de bata blanca. Más cercanas a lo normal, es una posibilidad que puedan tener bata blanca. En el segundo escenario, Pedro, no debemos retrasar el inicio de la terapia. Este paciente está hipertenso. No es porque llegó al consultorio corriendo, ni porque estaba estresado por la cita, ni porque le da miedo ver al médico. No, Pedro está hipertenso y hay que tratarlo. Mientras que Ana, podemos darle la opción de hacer cambios del estilo de vida, hacer medidas no farmacológicas y reevaluar sus cifras de la presión arterial en el escenario ambulatorio. Aquí tengo para ustedes algunos ejemplos de datos de la presión arterial. Quiero que analicemos estos números para que juntos podamos definir si estos pacientes tienen o no hipertensión. Estos son monitoreos de la presión arterial de 24 horas. Acá les estoy mostrando en este paciente que el promedio de la presión arterial
es 125/84 durante el día, en el día y en la noche, ese es el promedio de las 24 horas, 130/88 en el día y en la noche 110/71. Si nos vamos a los puntos de corte, vemos que este paciente tiene la presión arterial sistólica dentro del rango normal, pero tiene aumentada la presión diastólica. Si miramos los promedios del día, pues está bastante adecuado a lo que esperaríamos y en la noche tiene una reducción del 10%, por lo cual es un paciente que se considera hiperpositivo. Este paciente entonces tiene hipertensión diastólica. ¿Qué hacer con pacientes de hipertensión diastólica? Habitualmente son pacientes que tienen obesidad, sobrepeso, algunos factores de riesgo cardiovascular que podemos modificar. Eso es lo que debemos hacer y nuevamente reevaluarlos. Pero en el caso número 2 que les estoy mostrando acá, les estoy presentando que este paciente tiene una presión arterial que es en promedio en las 24 horas 145/89. Por supuesto, este paciente está hipertenso, está fuera de la meta. Y observen ustedes que en la noche tiene una reducción de la presión arterial que cumple con el criterio de decir que es hiperpositivo, pero definitivamente está hipertenso, tanto en el día como en la noche. Este paciente necesita recibir tratamiento para la hipertensión arterial. Y finalmente, vamos a discutir qué hacer con estos pacientes, cómo deberíamos tratarlos. Los invito a que escuchen la segunda parte de esta clase, donde vamos a hablar acerca del tratamiento de la hipertensión arterial. Muchas gracias por su atención.